En esta oportunidad les hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 800, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Somos el grupo número 2, integrado por Nancy Herrera, Diana Escobar, su servidora Griselda Molina, Yandira Pérez y Carolina Elías. Esta norma, dentro de su alcance, en el párrafo 1, nos habla que las normas internacionales de auditoría de la serie 100 a la 700 son de aplicación a la auditoría de estados financieros, pero la presente NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas NIAs a una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. La norma en el párrafo 2, siempre dentro del alcance, nos habla que esta norma está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, a diferencia de la NIA 805, que trata de las consideraciones especiales aplicables a una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. En el párrafo 3 de la presente norma nos habla que esta norma internacional de auditoría no invalida los requerimientos de las demás normas internacionales de auditoría, ni pretende tratar todas las consideraciones especiales que puedan ser relevantes en las circunstancias del encargo. La fecha de entrada en vigor de la presente norma internacional de auditoría es a partir del 15 de diciembre del 2016. Objetivo. El objetivo del auditor, al aplicar la NIA en una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, es tratar de manera adecuada las consideraciones especiales que son aplicables con respecto a tres aspectos. Primero, la aceptación del encargo. Segundo, la planificación y la ejecución de dicho encargo. Y tercero, la formación de una opinión y el informe sobre los estados financieros. Definiciones. Como primera definición tenemos los estados financieros con fines específicos. Estos son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Como segunda definición tenemos el marco de información con fines específicos. Este es un marco de información financiera que está diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. Y el marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Vamos a ver 4 ejemplos de marcos de información con fines específicos. Primer ejemplo, contabilización con criterios fiscales para un conjunto de estados financieros que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. Segundo ejemplo, la contabilización con criterio de caja de la información sobre flujos de efectivo que tengan que preparar una entidad para sus acreedores. Tercer ejemplo, las disposiciones sobre información financiera establecidas por un regulador con el fin de cumplir los requerimientos de dicho regulador. Y como cuarto ejemplo, las disposiciones sobre información financiera de un contrato, tal como una emisión de obligaciones, un contrato de préstamo o una subvención. Buenas noches, continuando con la presentación, seguimos con lo que son los requerimientos. Consideraciones para la aceptación del encargo. Aceptabilidad del marco de información financiera. En una auditoría de estados financieros con fines específicos, el auditor obtendrá conocimiento de la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros, los usuarios a quienes se destina el informe y, por último, las medidas tomadas por la dirección para determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en las circunstancias. En el caso de que los estados financieros con fines específicos
Las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina el informe son un factor clave para determinar la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado en la preparación de los estados financieros. Ahora bien, el marco de información financiera aplicable puede abarcar las normas de información financieras establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido para la promulgación de normas de estados financieros con fines específicos. En este caso, se presumirá que las normas son aceptables para dicha finalidad si el organismo sigue un proceso establecido y transparente, en el cual se haya una deliberación en el que se tengan en cuenta los puntos de vista de interesados relevantes. En una jurisdicción Pues en algunas jurisdicciones las disposiciones legales o reglamentarias pueden prescribir el marco de información financiera que debe utilizar la dirección para la preparación de los estados financieros con fines específicos de un determinado tipo de entidad. Bien, cuando las normas de información financiera son complementadas por requerimientos legales o reglamentarios, la NIA 210 requiere que el auditor determine si existen conflictos entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales y prescribe las medidas que debe tomar el auditor en el caso que existan dichos conflictos. Y por último, en el caso de que un marco de información financiera con fines específicos, pues la importancia relativa para un determinado encargo de cada uno de los atributos de los que disponen normalmente los marcos de información financiera aplicable es una cuestión de juicio profesional. Por ejemplo, el vendedor y el comprador pueden haber acordado para sus necesidades que son adecuadas una estimación muy prudente de las correcciones valorativas de cuentas incurrables como la finalidad de establecer el valor del patrimonio neto en una entidad en la fecha de su venta, aunque dicha información financiera no sea neutral cuando se compra una información financiera preparada para la conformidad de un marco de información financiera con fines específicos. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla con los requerimientos de éticas aplicables, incluidos los relativos a la independencia en relación con los encargos de auditoría de estados financieros y todos los requerimientos de las NIAs aplicables a la auditoría. También exige que el auditor cumpla cada uno de los requerimientos de una norma internacional de auditoría, salvo que en las circunstancias de la auditoría no sea aplicable la totalidad de la norma, o el requerimiento no sea aplicable porque incluya una condición y la condición no concurra. En circunstancias excepcionales, el auditor puede considerar necesario no cumplir un requerimiento aplicable de una norma internacional de auditoría mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos para alcanzar el objetivo de dicho requerimiento. Además, la NIA 260 también requiere que el auditor determine la persona o personas que dentro de la estructura del gobierno de la entidad sean las adecuadas a efecto de realizar sus comunicaciones. Esta norma también establece que en algunos casos todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección y la aplicación de los requerimientos de comunicación se modifican para tener en cuenta estas circunstancias. Cuando la entidad prepara además un conjunto completo de estados financieros con propósitos generales, la persona responsable de la supervisión de la preparación de los estados financieros con fines específicos puede no ser el mismo que los responsables del gobierno de la entidad encargados de la supervisión de la preparación de dichos estados financieros con fines generales. Además, la NIA 315 también requiere que el auditor obtenga conocimiento de la selección y de la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad. En el caso de unos estados financieros preparados en cumplimiento de las disposiciones de un contrato, el auditor obtendrá conocimiento de cualquier interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección para la preparación de dichos estados financieros. Una interpretación es significativa cuando la adopción de otra interpretación razonable
hubiera producido una diferencia material en la información presentada en los estados financieros. Ahora hablaremos sobre el requerimiento de consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe. Para formarse una opinión y emitir el informe de autoría sobre estados financieros con fines específicos, el auditor deberá aplicar los requerimientos que nos habla la NIA 700. El auditor requiere aplicar la NIA 700 para poder formar una opinión y poder emitir el informe de autoría sobre estados financieros con fines específicos. Al hacer esto, el auditor también se le requiere que aplique los requerimientos sobre informes incluidos en otras NIAs y que también puede considerar que son útiles para los aspectos tratados en los estados financieros. Se tiene también lo que es la empresa en funcionamiento, que los estados financieros con fines específicos pueden prepararse o no de conformidad con un marco de información financiera que en el principio contable es la de empresa en funcionamiento. Tenemos también las que son cuestiones claves, que esto requiere que el auditor comunique las cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIA 701 y en el caso de que las autorías de conjuntos completos de estados financieros con fines específicos generales de entidades cotizadas. En el caso de auditorías de estados financieros con fines específicos según la NIA 701, solo es aplicable cuando la comunicación de cuestiones claves de auditoría en el informe sobre los estados financieros con fines específicos sea impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o si el auditor decide por algún otro motivo comunicar cuestiones claves de la auditoría. Se tiene también otra información, esto trata la responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Esto sobre los informes que contienen o acompañan a los estados financieros con fines específicos cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información acerca de cuestiones que se presentan en dichos estados financieros. En la descripción del marco de información financiera aplicable, la NIA 700 requiere que el auditor evalúe si los estados financieros describen o hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. En el caso de los estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones de un contrato, el auditor tendrá que evaluar si los estados financieros describen adecuadamente cualquier interpretación significativa del contrato sobre el que se requiere que se basen los estados financieros. La NIA 700 trata de la estructura y el contenido de información de auditoría que nos incluye el orden específico de ciertos elementos. En el caso de un informe de auditoría sobre unos estados financieros con fines específicos, se tiene que el informe de auditoría va a describir también la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros y también, si es necesario, a los usuarios a quienes se destine el informe. O se referirá a la nota explicativa de los estados financieros con fines específicos que contengan dicha información. Y también si la dirección puede elegir entre distintos marcos de información financiera para la preparación de dichos estados financieros. La explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros también hará referencia a que es responsable de determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en las circunstancias. En la advertencia a los lectores de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, en el informe de auditoría de los estados financieros se va a incluir un párrafo de énfasis para advertir a los usuarios del informe de auditoría de que los estados financieros se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos y que en consecuencia pues estos no pueden ser adecuados para otros fines. Los estados financieros que han sido utilizados con un propósito distinto a los que estaban destinados. Esto, por ejemplo, que un regulador pueda requerir que determinadas entidades hagan público los estados financieros con fines específicos. Con el fin de evitar un malentendido, el auditor, mediante la inclusión de un párrafo de énfasis, va a advertir a los usuarios del informe de auditoría de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos y de que en consecuencia pues esto no va a ser adecuado para otros fines. También la restricción a la distribución, a la utilización
Una advertencia también que el auditor puede considerar adecuado es indicar que el informe de auditoría está destinado únicamente para usuarios específicos. Dependiendo de las disposiciones legales y reglamentarias pues, de cada jurisdicción, esto se puede lograr mediante la restricción a la distribución o a la utilización del informe de auditoría.